Buenas tardes a toda la gente del Bien, programa y de la audiencia también. Muchas gracias por el llamado. bueno, le comentamos a nuestra audiencia que estamos haciendo un Zoom también para quienes quieran prenderse en la variante audiovisual de nuestro programa. Bueno, Adriana, un poco que hacía la intro esa de, bueno, el contexto general, algunas definiciones políticas que son preocupantes. Contanos un poco cómo está afectando, bueno, ese recorte presupuestario en la CENEA, en los principales proyectos. La idea es tener un poco de esa información de primera mano. Bueno, supongo que no somos una excepción de lo que ocurre en la mayoría de los organismos del Estado. Comenzamos el año trabajando con la hipótesis de presupuesto prorrogado de 2023 a 2024, pero con la expectativa de que en algún momento hubiera algún tipo de evaluación de cuáles eran las necesidades y el avance de los proyectos, en función de eso rediscutir un poco qué es lo que se pensaba o cómo se iba a poder funcionar. La verdad es que lamentablemente no solo todavía no pudimos avanzar en ese sentido, sino que además del crédito otorgado del primer trimestre, tuvimos muy poquita pago efectivo, o sea, uno posee el Estado Nacional en las diferentes instancias para la utilización del presupuesto. Existe una instancia del crédito que se otorga, que correspondía al 40% del total del presupuesto 2023 para este primer trimestre, pero de ese presupuesto, a pesar de haber empezado a ejecutarlo, digamos, de elevar las deudas y las facturas correspondientes, solamente se hizo el pago del 11%. Ujú. Esto implicó, bueno, anuncios y un comunicado interno para que la propia institución entendiera dónde estamos parados. Implica para el funcionamiento habitual deudas con todos los servicios tercerizados, de limpieza, digamos, de guardias de seguridad, de servicio médico, de parques y jardines, etcétera. Pero bueno, siendo las más graves, obviamente, y las que estuvimos tratando de atender, haciendo parches, diría yo, las que tienen que ver con las urgencias más importantes, como son, por ejemplo, el transporte al centro de UPC, para que puedan seguir haciendo sus operaciones, o los servicios médicos, que sin los cuales, si no tenemos servicio médico, ya sea por normas de seguridad y higiene, ya sea también por la atención de las actividades particulares que se hacen dentro de nuestras instalaciones, no podemos operar. Ujú. Te sumo esto, la particularidad de los grandes proyectos, como son el CAREM, el R10, la construcción del centro de fototerapia, o la puesta en marcha de la planta industrial de agua pesada, en los cuales ya acumulamos deudas muy grandes, y debido a que teníamos el crédito, nosotros se emitieron las deudas, pero estábamos esperando de que se ejecuten los pagos para poder hacer frente a estas deudas ya generadas. Ujú. En el caso del CAREN se le suma a su vez que es un fideicomiso y quedó comprendido dentro de todos los fideicomisos que quedaron demorados, así que ni siquiera puede ejecutar el presupuesto del fideicomiso. Esto implicó, en el caso ese en particular, que la empresa que tiene a su cargo la construcción, que es NASA, Nucleoeléctrica Argentina, que es quien a su vez se ocupa de operar las centrales nucleares de nuestro país, tiene un convenio con nosotros, un contrato de ejecución, y tiene varias subcontratistas. Uno de los frentes de obra ya lamentablemente no se pudo sostener sin el pago y se definió que se fuera deteniendo. Ujú. Ese frente de obra, o sea, en este momento hay más de 1.000 personas trabajando en la obra directamente, solo unas 200 dependen de nosotros, el resto son estas contratistas o subcontratistas, Ujú. y se empezó por el despido de 69 trabajadores que dio lugar a una conciliación obligatoria, pero que si no tenemos una definición del presupuesto no sabemos cómo va a continuar. Claro. Y en el cual se solicitó, digamos, este tema de poder intervenir. Bueno, traté de resumirlo lo más que No, pude, no, a es, pesar de que había mucho igual. no, no son muchos temas y temas con mucha, muy profundos básicamente, pero la idea es tener ese pantallazo general y te vamos a preguntar algunas cuestiones puntuales respecto al vínculo o a la definición de esta retracción del presupuesto. ¿Cuál es el interlocutor? Pueden plantear, vemos expresiones públicas todo el tiempo, te hemos escuchado y visto a vos también, algunas notas de parte de la conducción también de la CENEA. ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Van a funcionar con este presupuesto? La verdad es que no tenemos respuesta, entonces digamos, la peor de las respuestas que tenemos es que no sabemos. Ujú. O sea, también yo he dicho y también es público que estoy esperando mi reemplazo y también estamos esperando de que haya una nueva conducción de la institución, Ujú. o por lo menos que haya una designación de nuevo presidente y presidenta. Sospecho que va a ser lo primero. Y bueno, más allá de eso,
con la designación, de todas maneras, no se van a acabar los problemas, porque si no hay un crédito asignado, si no hay ejecución de los pagos ya hechos, sigue estando en una situación de fragilidad el funcionamiento habitual. Entonces también en algún momento logramos tener una conversación con el secretario de Energía, que ya hace más de ahora 3 semanas o 4, en el cual había un compromiso de volver a, digamos, a tener otra reunión o volver a avanzar no solo con el reemplazo de la presidencia, sino también de poder saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, digamos, con el tema presupuestario. Nos habían dicho que durante el mes de marzo se iba a elaborar el presupuesto para el 2024 y todavía eso no ocurrió. De todas maneras, nosotros enviamos nuestros escenarios presupuestarios de qué es lo que se necesita para que estos grandes proyectos no se detengan, qué es lo que se necesita para que tengan al menos un avance razonable y que no se tenga que pagar los costos sufridos, que significa detener una de estas grandes obras, que no se tengan que pagar los litigios que corresponde a que los contratos no se cumplan. Así que, bueno, estamos tratando de ver un poco ahí como cada una de las actividades que se hacen. Digamos, bueno, por supuesto preocupan las más inmediatas, ¿no? Las que tienen que ver con la producción de radiosónicos, con la atención de salud, con cuestiones que están referidas exactamente a lo concreto, pero también las que son de mediano y largo plazo, como son hipotecar estos grandes proyectos que nos posicionan en el mundo en un lugar muy particular y que esperamos que se sigan haciendo. Claro, claro. Estamos hablando con Adriana Serkis, presidenta de la CENEA. Contale un poco a la audiencia, nos sigue gente especializada en el mundo energético y gente que nos va escuchando en la ruta rumbo a uno u otro lugar aquí en la Nor Patagonia, gente de la ciudad de Neuquén, gente de la provincia de Río Negro, de La Pampa. ¿Cuál es la importancia estratégica del reactor nuclear de potencia CAREM? ¿Qué significa? ¿Qué es a trazo grueso, digamos? Bien. A ver, el CAREM es nuestro primer reactor de potencia. Cuando uno habla de reactores nucleares tiene que siempre distinguir aquellos que son capaces de generar electricidad, o sea, un núcleo de electricidad se la suele llamar en general, y aquellos que tienen otros fines, otros propósitos, como son los reactores de investigación o multipropósito, como es el RA10 que se está construyendo en Ezeiza también. Esos otros reactores son los que, por ejemplo, exporta INVAP, ya exportó a varios países. Los últimos más importantes son el caso de Australia y el caso de ahora, que se está construyendo uno en Holanda o en Países Bajos, y que, digamos, bueno, el primero de ellos que construyó INVAP fue el RA6 en el Centro Atómico Bariloche. Además de los reactores de investigación, en los cuales ya tenemos bastante éxito y hemos logrado esto, como decía antes, ¿no? Siempre, cada una de estas exportaciones siempre contó con la cooperación y con el trabajo profundo de la gente de CIMI. El reactor CAREM, en cambio, implica por primera vez poder tener un reactor de potencia, poder mostrar, y es como la frutilla del postre de todo un trabajo de más de 74 años del sector nuclear argentino, es capaz de, digamos, va a ser la primera demostración de que podemos generar un reactor de potencia. Y eso no es menor, sobre todo porque además es uno de los más avanzados tipos significa que son los que llamamos reactores modulares pequeños, o Small Modular Reactors, o SMR en inglés, que son las siglas. Esos reactores, existen muchos proyectos en el mundo, más de 80, diría, pero existe un análisis de la Agencia de Energía Nuclear, que depende de la OCDE, o sea, que no es un análisis nuestro, que muestra cómo este proyecto argentino es uno de los más avanzados del mundo. De hecho, analizado entre los 6 primeros, está ahí compitiendo cabeza a cabeza con uno japonés y uno de China. Fíjate que, digamos, los otros reactores, digamos, similares, no han puesto ni siquiera un ladrillo. O sea, son todavía proyectos en papel, como son proyectos de Estados Unidos, de Inglaterra, etc. Es interesante poder contar esto porque esto nos abre una oportunidad de negocio única si logramos terminarlo en tiempo y forma. O sea, si realmente logramos que este mecanismo que se quiere demostrar con su funcionamiento nos abre una posibilidad de que todas las empresas que han participado en este proyecto, que son más de 1000 y que ahora hay más de 160 contratos en marcha, cada una de estas pymes tiene una oportunidad de negocio de seguir produciendo un producto de valor agregado para su exportación muy grande. No solo el reactor, sino también sus partes. Así que me parece que es una oportunidad enorme de poder hacer un desarrollo de más de 5.000 millones de dólares, si uno llega a hacer el módulo comercial más grande. ¿Y el plazo de culminación previsto, digamos, para cuándo era?
Bien, el plazo de culminación previsto era para el 2028 y de hecho ya el año pasado se había empezado a evaluar que estaba funcionando tan bien el proyecto, estaba adelantando tanto, que quizás se estaba empezando a evaluar un cronograma más ajustado, acelerando algunas cosas como para poder todavía adelantarlo un poquito más. Obviamente ya este sueño fue dejado de lado, seguimos apostando a que estos retrasos y estas indefiniciones no le causen retrasos muchísimo más grandes, porque el resto de los proyectos del mundo apuntan a, como muy temprano, el 2030. Claro. Así que imagínate que todavía el 2028 es una ventana de oportunidad de tener este proyecto terminado. Claro. Y sería muy interesante porque, bueno, el que se está haciendo ahora podría demostrar que va a estar conectado a la red, alimentaría una ciudad de unos 100.000 habitantes, pero bueno, nos posicionaría realmente en un lugar muy, muy bueno. Y en donde incluso, digamos, están pidiendo, buscando hacer acuerdos de entendimiento con nosotros desde muchísimos países de los más variados. Claro. Eso quiere decir que hay un interés real, ¿sí?, en este avance. Adriana, te pregunto por la situación de la planta industrial de agua pesada, de la PIAP. Si mal no recuerdo, habíamos hablado tiempo atrás, nos comentabas acerca de la situación, bueno, esa búsqueda de afianzar una de las líneas de producción para garantizar la producción de agua pesada e ir indagando en otros terrenos con otra línea de producción para, bueno, eventualmente otro tipo de producción, otro tipo de desarrollo. Bueno, tenemos a Vaca Muerta acá al lado, siempre en la agenda el tema del gas, los fertilizantes. ¿Cómo quedan en ese escenario todo ese contexto para la PIAP? Bueno, en principio, quiero decir que para el tema de la puesta en marcha de una de las líneas, se había firmado un convenio, o se firmó un convenio el año pasado, en mayo, que busca que para junio del año que viene, en 25 meses, ya pueda estar lista la planta para comenzar a operar en la producción de agua pesada. Bueno, todos estos retrasos presupuestarios hacen prever que va a haber que hacer alguna adenda, también, digamos, ajustándonos los cronogramas, quién sabe exactamente a qué. Y se les presentó, igual que con todos los otros proyectos, que con el CAREN, el reactor multipropósito, etcétera, la Secretaría de Energía, cuál era el plan de trabajo que se pretendía con este proyecto, cuál es la inversión que se necesita terminar de hacer para que pueda ser un negocio en cuanto no solo a la provisión a nuestras propias centrales de agua pesada, sino también a otras empresas del exterior, de Corea, de China y particularmente de Canadá, están muy interesados en este insumo. En este momento, digamos, estamos solamente pudiendo sostener la línea de mantenimiento. Hay, digamos, desde hace ya este año poco avance en todo lo que es la puesta en marcha debido a los problemas presupuestarios, y me gustaría que en conjunto con la provincia de Neuquén, el gobierno nacional pueda tomar una definición de quién y cómo hacemos la inversión para que esto suceda, porque la verdad es que depender de que este insumo se tenga que proveer desde el exterior es muy grave, porque en este momento solamente la India está vendiendo. Y Canadá, estamos tratando de avanzar en un acuerdo de entendimiento con Canadá para poder evaluar incluso si ellos están interesados en hacer una inversión en la planta. Bueno, estamos ahí en el medio de eso. Digamos, ir pensando también en la segunda línea como la parte de fertilizantes. Yo siempre digo que hasta que no esté una de las líneas funcionando, lo otro es muy difícil, muy complejo. Y se nos va a costar muchísimo poder... ¿Por qué? ¿Por la cuestión económica, financiera? ¿Por la cuestión financiera? ¿Cómo? ¿Por la cuestión financiera o hay algún otro tipo de dificultad? No, principalmente es una cuestión financiera. La verdad que técnicamente en la planta todavía está muy bien, pero bueno, siempre hay que hacer los controles siendo tan compleja y teniendo tantas variantes. Es bastante importante que se pueda hacer seriamente. Yo creo que, digamos, quienes están tomando el trabajo en la planta lo están haciendo. Y bueno, estamos ahí tratando de ver cómo realmente eso se concreta para poder dar lugar a estas otras opciones también, como vos mencionabas. Clarísimo. Adriana, te agradecemos muchísimo, bueno, estos minutos y bueno, poder tener de primera mano un pantallazo tan claro y tan completo del contexto actual ahí en la Comisión Nacional de Energía Atómica y esta tecnología de vanguardia también de aquí en la República Argentina. Muchas gracias, No, muchas gracias a ustedes. Déjame de poner frutilla del postre, que es que nuestro mayor temor es la pérdida del personal personal calificado que lleva después tantísimos años volver a formar. ¿Está pasando? Te pregunto, ¿se está yendo gente? Sí, se está yendo gente, hay gente renunciando, no te diría a diario, pero sí, lamentablemente ya hemos recibido muchas renuncias, así que si bien nosotros no hemos tenido despidos directos,
De nuestra parte, como sí, quizás en los contratistas en las obras grandes, la verdad es que estamos teniendo pérdida de personal directamente, no hace falta que los echen, se van solos porque tienen grandes oportunidades en otros lados. Adriana, gracias, muy amable, gracias por estos No, al minutos. contrario. Muchas gracias.